Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Yokai Watch randomizado. La ubicación y los rangos de todos los yokai están randomizados, así como los objetos que nos dropearán. Aunque no he randomizado los bosses, ya que me han dado unos pocos problemas antes, como algunos a los que derrotábamos de un solo golpe, otros que no podían recibir daño, entre otras cosas. Os aviso de que he escondido un Jivanian en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro juego favorito? No tiene que ser de Yokai Watch, puede ser cualquiera. Ahora sí, ¡empezamos! ¡Mira mis bichos! Ese no es el bicho que quiero ver. ¿Cómo? Empezamos la aventura en el parque, de chill con nuestros panas, donde tras escuchar a esta gente presumir de sus bichitos, nosotros nos iremos a casa por el cazamariposas para pillar unos cuantos. Y siendo el autoproclamado mejor cazabichos, esto se nos dará fácil. Nos iremos al Montarboleda a intentar pillar bichos, y de la nada nos encontramos con que podemos ir por aquí. Avanzaremos en silencio por este camino hasta encontrar un árbol gigantesco con una máquina expendedora. Y al acercarnos y echar un eurillo, sacamos una bola de la que sale esta especie de pegote blanco volador que dice ser Whisper, un yokai. Whisper nos suelta texto y nos coloca un reloj en la muñeca, y tras esto apuntaremos por aquí para encontrarnos con otro yokai, Ayai, quien parece estar molesto. Nosotros tenemos nuestro propio yokai, Ningarra, que era uno de los bichos que hemos pillado, aunque aquí vemos que más que un Ningarra tenemos un Tenongrio. Y así tendremos el primer combate contra Dorantuo. Menos mal que este combate no se puede perder. Al derrotarlo se nos une, pero no se une como Dorantuo, sino como Ayai, ya que al parecer hay unos pocos encuentros que o no se han randomizado o no se pueden randomizar. Una pena. Whisper nos contará que los yokai están por todas partes, pero como todo esto nos pilla de nuevas y con un interés limitado, nos iremos para casa. ¡Soy tu asistente! ¿No? ¡Pero si soy el GOAT de los asistentes! ¡La cabra, Nathan! ¡La cabra! Ya en casa nos encontraremos con que nuestros padres están discutiendo bastante feo. Al principio pensamos que es algo normal porque, bueno, pero Whisper nos dice que hay un yokai por aquí que lo está provocando, así que nada, usaremos el Yokai Watch para encontrarnos con la fea de Negatalia. Esta pava está haciendo que nuestros padres discutan y como queremos evitarlo, usaremos a Ningarra para luchar contra ella. ¡Por usted, amo! Ubícate, nena. Al ver que todavía no podemos darle pelea, nos vamos de aquí en busca de nuevos compañeros. Debajo de un coche nos encontraremos a este yokai, Benkei. En un callejón nos encontraremos con estos tres, y de ellos se nos une Capandante. En el mismo callejón nos pegamos con estos, consiguiendo que se nos una Inky Elefante. Y ahora que tenemos 5 yokais, Whisper nos dice que hay algo en la pescadería, así que allá que vamos. Aquí nos encontraremos con este gato, que se va a pegar con un tremendo camión. Este gato nos cuenta la historia trágica con su dueña, quien lo llamó patético tras ser atropellado por un camión cuando estaba vivo. Nos dice que le han robado la foto que tenía de ella y pues nada, nos toca ir a buscarla. Aquí nos encontramos con Rebel Cebu, quien ha robado la foto, y tras pegarnos con él, viendo que en realidad son 3 cartepollo, que curiosamente también le pega lo de ir robando, nos volvemos con Jivanian para darle la foto, y este se nos une, siendo otro encuentro que tampoco se ha randomizado. Y ahora sí nos iremos a pegar con Negatalia, invocando a nuestro gato. Gatont. Y tras este pequeño percance nos toca pelea, viendo que Negatalia en realidad es un moco pavo al que derrotamos bastante rápido. Aparece Felizonte, el chorbo de la Negatalia, y tras calmarla y hacer que deje de espiritar a nuestros padres, se nos une, dándonos la medalla de moco pavo. Y hecho esto, nuestros padres se encuentran más de chill, y por fin hemos arreglado su pelea. Al día siguiente nos vamos al parque para ver a Katie. Esta nos cuenta que se le ha ido un poco la boca con su amiga y le ha dicho todo lo que piensa de ella. Y como de seguro no ha sido nada bueno, vamos a ayudarla. La seguiremos hasta la orilla del río, y aquí nos encontraremos con un yokai muy especial, Cotilleja, una señora que te hace decir lo que piensan sin filtros ni nada, y así por las buenas nos espirita. ¡Oh no, Nathan! Me parece increíble que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no está suscrita. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Al parecer le hemos caído bien a la Yaya y nos da su medalla, siendo en realidad tremendo pelochnian. Espiritamos a Katie con Cotilleja para que se disculpe con su amiga y pues nada, lo que provoca la anciana lo soluciona la anciana. Cotilleja nos dice que hay un hombre raro por ahí dando vueltas y como se está haciendo tarde lo dejaremos para el Nathan de mañana. Al día siguiente. Te odio, Nathan de ayer. Pues nada, nos toca andarnos la ciudad para encontrarnos con esto. Este pavo está rompiendo los sellos de la ciudad junto a su gente, y aunque no entendemos del todo qué significa eso, nos pegaremos en unos pocos combates contra él y sus compañeros. Whisper nos avisa de que hay tremenda bestia en el colegio, pero antes de entrar nos iremos a cambiar al equipo para meter al moco pavo y a Pelochnian en lugar de Ayai y Jivanian, para llevar solo yokai randomizados. Ahora sí, entramos en el colegio, y aquí nos encontramos con que el sello está debilitado. Whisper va a repararlo, pero justo aparece tremendo yokai más feo que un frigorífico por detrás, contra el que tendremos que pegarnos. Papaman
Calandra nos ataca con lengüetazos y solo recibe daño cuando conseguimos abrir sus bocas para encontrar dónde está el ojo, ya que ese es su punto débil. La verdad es que recibe bastante más daño del que esperaba, por lo que no es un combate que se haga especialmente complicado. Al derrotarla nos ataca con un potente ataque de fuego, pero justo aparece un yokai para protegernos. Este pavo se va y el bueno de Whisper usa sus poderes para arreglar el sello. Terminado por hoy. Al día siguiente hablamos con Whisper sobre que debemos mejorar el reloj para encontrar yokai más fuertes, y para hacer esto debemos irnos a Cumbres Floreadas, otra parte de la ciudad. Aquí nos enfrentaremos a yokai bastante chulos, aunque sin conseguir reclutarlos, y conseguiremos un Estudiotron, que nos servirá para subir de nivel más rápido a nuestro gato nuevo. Nos iremos a la relojería para hablar con Buenavista. Este hombre dice que para mejorar el reloj debemos pillar unos objetos. Iremos a por ellos aquí y aquí, y para el último nos tendremos que colar en la vieja mansión. Aquí dentro nos encontramos a Baku, quien estaba durmiendo de chill y contra quien nos tendremos que pegar. Tras el combate se hace nuestra amiga, dándonos una medalla un poco sospechosa. Cero gracia ha tenido eso. Y tras conseguir el último objeto, no volveremos con Buenavista. Este hombre nos pide un favor, que vayamos a por sus calzoncillos a las termas por la noche. Técnicamente no podemos salir de casa a esas horas, pero gracias a Baku podremos hacerlo. Salimos de casa y por la cara se activa algo bastante horrible, la pesadilla súbita. Que sí, loco, que sí. El pavo este de antes vuelve a ayudarnos para salir de aquí, y ya hecho esto, nos iremos a las termas. En este sitio tenemos a un yokai que está molestando, y resulta que tiene los calzoncillos de Buenavista. Así que nada, nos toca pegarnos contra él y sus viejos bailarines. A este gorrino debemos atacarle en la cara cuando se cubre el ombligo y en el ombligo cuando se cubre la cara. Cuando lo tiremos al suelo debemos atacar a la cara, o si no se calentará y nos usará su Animaximum, haciendo bastante daño en área. Al derrotarlo recuperamos los calzoncillos y con esto nos vamos a la relojería para que nos mejoren el Yokai Watch a rango D. Al día siguiente nos enteramos de drama. ¿Pero cómo has perdido el anillo? Creía que era un donut, pero tú eres tonto. Nosotros estamos aquí de chill con nuestra gente cuando de repente vemos a Oso llegar. Nos cuenta que ha perdido el anillo de su madre y como lo vemos tan deprimido decidimos ayudar. Nos iremos a la orilla del río en busca de un capa, encontrándonos con Capandante. Le pescaremos 3 carpas para que se las zampe y se nos una. Intentaremos pillar a un camper abajo que estaba por aquí, aunque sin suerte, y ya de aquí nos iremos al lago del Monte Arboleda, donde veremos a Oso rebuscando. Capandante se da un paseo para buscar el anillo y resulta que hemos molestado a este yokai, quien dice que es el señor del estanque y que quiere pelea. Pues nada, a darnos de palos con Bergantín. Este yokai irá invocando peces que hacen distintas cosas, como atacarnos o curarle, aunque intentaremos debilitarlo lo más rápido posible. Él nos irá atacando con su anzuelo de vez en cuando, haciendo un buen daño, pero finalmente lo conseguimos debilitar. Recuperamos el anillo de la madre de Oso y con él nos vamos a ver el drama de su familia. Y pues nada, resulta que ese no era el anillo de pedida, sino uno que se compró por ahí y que tampoco tenía tanto valor. Al día siguiente nos enteramos de que nuestro padre se ha dejado unos papeles importantes en la estación y como tampoco tenemos nada mejor que hacer, nos tocará ir a buscarlos. Nos iremos a Cumbres Floreadas para preguntar en la estación de tren y tras pillarlo nos montaremos en el tren hasta llegar a Florida Blanca Sur. Aquí veremos que hay tremenda invasión de Komemo, un yokai que te hace olvidar cosas y tendremos que esquivarlos hasta llegar a la oficina. Aquí vemos que los Komemo son en realidad Ajay gracias al random, cosa que agradezco, porque si fueran un yokai más grande esto sería complicado. Y ya dentro le daremos el papeleo a nuestro padre para que tenga una reunión de locos. Perseguimos durante un rato a Komemo y tras hacernos amigos suyos nos da su medalla. Bueno, la medalla de bolilete. Al día siguiente nos regalarán una bici y con ella nos pasaremos por la ciudad hasta llegar a la calle del comercio. Aquí nos iremos a la librería donde veremos drama entre el tendero y un pavo con traje. Nos acercaremos para cotillear y resulta que esa gente quiere comprar la calle del comercio para montar no sé qué, pero parece que el guardián de este sitio está poniéndole las cosas difíciles. Como no sabemos de qué nos habla, saldremos para hablar con uno de nuestros profes. Este nos cuenta que le metieron fuego a un sitio por aquí cerca y que uno de nuestros compañeros de clase lo vio todo, Fausto. Hablaremos con él también, que casualmente estaba por aquí, y nos dice que todo empezó en el hospital nocturno. Ya en este sitio nos encontramos con tremendo yokai, Kyubi. Yo soy más que tú. ¿Pero qué me ladras? Kyubi nos reta a vernos por la noche en una obra para darnos de palos, y ya de aquí nos iremos a mejorar el reloj a rango C. Dormiremos en casita, nos iremos por la noche a la obra, y en este sitio conoceremos a Koma-san, un yokai de pueblo que está llorando. Dice que Kyubi se ha metido con él por ser un llorón, y como a nosotros nos gustan las causas perdidas, le decimos que se nos una al equipo, dándonos la medalla de tremendo hermanión de los chungos, de los que no se pueden reclutar. Ya dentro de la obra, cambiaremos a Moco Pavo por nuestro nuevo hermanión, e iremos subiendo por aquí, escuchando tremendos temblores en el edificio. ¿No sentís que nos vigilan?
Nah. Y al subir arriba del todo, nos volvemos a encontrar con Kyuubi, pero digamos que las cosas no salen como creíamos. ¿A dónde te crees que va? Y con esto me despido, pequeñines. Pues nada, tendremos que pegarnos con Animanstruo. Esta bestia tiene como puntos débiles los ojos y la frente. Debemos atacar a los ojos hasta que los cierre, consiguiendo así que su precisión baje muchísimo. Y ya después podemos atacarle libremente sin miedo a que nos golpee. Deberemos hacer esto unas cuantas veces hasta que finalmente lo derrotamos. Kyuubi nos dice que ole por derrotarlo y ya sin más damos el día por terminado. Al día siguiente hemos quedado con Dudu para ir a su casa, ya que tiene jueguitos nuevos. Y tras subir el reloj a rango B, ya que si no podemos entrar en su casa, nos vamos a Colinas de Laura para hacer así con la puerta esta y entrar en su casa. Dudu nos llama incultos en la cara y nos manda para el museo, así que nada, allá que vamos con él. ¡Mira! ¡Un tiranosaurio! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! Cállese, viejo lesbiano. Subiremos con Dudu para ver más cositas de por aquí. Nos iremos a la parte de arte para ver... bueno, arte. Y al bajar nos enteramos de que hay rumores de una armadura que se mueve sola por las noches. Y como no, nos tocará irnos aquí por la noche para ver qué está pasando. Nos encontramos con un espejo random por aquí y de la nada emite tremenda luz que nos manda adentro del museo. A Dudu esto le da igual, pero a nosotros no. Y así conocemos a Telespejo, un yokai que nos va a ayudar aquí dentro. Usaremos sus espejos para movernos de sitio a otro, consiguiendo encontrar una llave que necesitamos para avanzar. Y tras darle la llave a Dudu, este desactiva las alarmas como todo un hackerman que es. Nos colaremos en la cámara acorazada y aquí dentro nos encontraremos con la armadura que se mueve sola, quien resulta que es un yokai contra el que nos pegaremos. Para derrotar a este yokai podemos romper su espada, disminuyendo así el daño que nos hace, pero lo que sí debemos hacer es atacar al pecho para romperlo y que así salga este ratón, quien es el verdadero yokai. Cuando le bajemos bastante vida sacará una segunda espada, y si no se la rompemos nos atacará con su Animaximum, haciendo mucho daño en área. Al derrotarlo el ratón huirá de este sitio. Dudu está bastante más chill de lo que debería, la verdad, y al hablar con Telespejo nos dirá que hemos desbloqueado el poder usarlos para movernos rápido por la ciudad. Al día siguiente nos iremos al monte donde se está celebrando una fiesta. Aquí nos reuniremos con nuestra gente y hablaremos de cosas que pasan en el instituto, como un piano que toca solo y demás. Decidiremos ir para allá de noche, porque qué mejor momento para asustarse que ese. Y tras buscar las llaves con nuestros amigos, aparece un fantasma de un chaval y de la nada nuestra gente desaparece. Nos tocará avanzar por el colegio llegando al laboratorio, donde nos encontramos con Rechinella. Esta pava tiene atrapado a Oso y dice que lo liberará si le damos su costilla, que está por ahí perdida en nuestra clase. Pillamos la costilla, se la devolvemos, libera a Oso y de aquí nos iremos al aula de música. En este sitio tenemos a Dudu, quien está escuchando lo mal que toca el piano solo. Al usar el Yokai Watch vemos que no está tocando solo, sino que hay un cupístolo que está un pelín harto de las tonterías de nuestro amigo. Nos iremos a por una partitura, se la daremos al cupístolo y ahora sí se podrá marcar tremendo temazo. Dudu se va y nosotros también, pero para abajo. Entraremos en el baño de las chicas, donde veremos que Katie está espiritada y aquí se nos presenta el culpable, este feo yokai araña contra el que nos tendremos que pegar. Taran Tutor está intentando espiritarnos casi todo el rato y nosotros deberemos atacar a sus patas para hacer que caiga del techo. Una vez cae, deberemos atacar a ese punto débil tan asqueroso que tiene en el pecho y será cuestión de repetir esto unas cuantas veces, purificando todo el rato a nuestra gente para poder atacarle y finalmente derrotarlo. Katie se va también para la azotea y nosotros nos iremos detrás para contemplar los fuegos artificiales junto a nuestros amigos Whisper y Venocto de fondo. ¿Pero por qué haces tanto ruido bebiendo? Al día siguiente Whisper nos dice que está pasando algo raro en el mundo yokai, ya que tanto yokai chungo de la nada no tiene mucho sentido. Como no tenemos idea de esto, le haremos caso de momento y nos iremos con él al colegio, donde hablaremos de nuevo con el profe bien pica. Le preguntamos si sabe cosas sobre fenómenos paranormales y este nos nombrará una bola que ve el futuro y que está en el templo Shoten. Nos iremos por ahí para pegarnos por la nueva mejora del Yokai Watch, consiguiendo que Kappa Andante evolucione por el camino en tremendo Kappadachin, y tras mejorar el reloj a rango A, nos iremos al templo Shoten. Aquí encontramos la bola de cristal que nos nombró el profe, y al examinarla con el Yokai Watch, vemos que en realidad es un yokai, Draki, que estaba aquí durmiendo. Dice que nos dejará ver la bola si le traemos un bicho, y una vez se lo damos, vemos que debemos ir al hospital nocturno, el sitio donde vimos a Kyuubi. Al ir allí, nos encontramos con que un Nogio nos quiere hacer un chequeo,
vídeo, y tras medirnos la altura de la forma más normal posible, y tras hacernos una revisión de vista, nos iremos a que nos hagan una radiografía. Aquí podemos ver que tenemos el corazón un poco regular. ¡Ayuda! Nos iremos a hablar con el director, quien dice que nos tienen que operar de urgencia, y al tumbarnos en esta camilla, nos llevan directos a la sala de operaciones. Tan rápido que Whisper no nos puede seguir, aunque siendo un yokai creo que podría pasar la pared fácilmente. Aquí dentro descubriremos que el director es en realidad un yokai malvado, y nos tendremos que pegar con él. Este es otro yokai que se la va a pasar espiritándonos. Cada vez que nos golpea o nos espirita, aparece un corazón en el campo y debemos pincharlos todos cuando se vaya a intentar curar para dejarlo en este estado, donde podemos atacarle sin problemas. El combate se hace pesado por las espiritaciones, pero en general es un boss bastante sencillo. Al derrotarlo, Whisper y Draki entran en la sala, y aquí podemos ver en la bola de Draki qué está pasando en el Yokai World. Resulta que hay un yokai con pinta de calamar que ha tomado el trono del Yokai World, y no contento con dominar ese mundo, también quiere venir al nuestro para conquistarlo. Al día siguiente, Whisper y nosotros hablamos para ver qué hacemos, y justo nuestra madre aparece para decir que un amigo ha venido a vernos. Fausto, el chico de antes, nos dice que ha tenido un sueño raro y que puede ver a los yokai. Nos enseña una llave con la que podremos bajar al Yokai World, y con él nos iremos al árbol del templo Arboleda, donde Fausto activará el ascensor. Una yokai aparece dentro, y con ella bajaremos por aquí hasta llegar al Yokai World. Aquí dentro nos encontramos con el yokai que nos ha ayudado un par de veces, Benocto, y dice que se va a pegar con nosotros por venir aquí. Tras derrotarlo nos suelta todo el lore, dice que el gran Emma falleció hace tiempo y que McCracken ocupó su puesto. Y resulta que un descendiente de Emma fue enviado al mundo humano, y no es otro que Fausto. Avanzaremos por este puente encontrándonos con los yokai Oni, Gargantuo, Cazamentires y por último Demoniorco. Y este nos manda a un sitio muy feo donde pillaremos a Komajiro y lo haremos evolucionar al toque en Koma Tigrado. Y tras atravesar el puente entero llegamos a la sala del trono donde nos espera el feo este. Dice que ver humanos y yokai colaborando le da risa y que eso no debería ser así. Y como estamos totalmente en contra de eso, nos pegaremos con él. Otro yokai más que se pasará el combate espiritándonos. Lo mejor que podemos hacer es atacar a sus manos, ya que con ellas nos hará la mayoría de ataques. Y una vez le cansemos las dos, podremos atacar libremente. Cuando pierda bastante vida, se cubrirá con sus tentáculos para preparar un ataque muy fuerte. Pero si conseguimos romper los 4 tentáculos, lo dejaremos expuesto y podremos pegarle sin problemas. Al derrotarlo, no volveremos a nuestro mundo, aunque aquí veremos que las cosas van mal. Los secuaces de McCracken han aprovechado que estábamos fuera para debilitar los sellos de la ciudad, haciendo que la energía yokai se vuelva loca y provocando cosas como que el feo este vuelva a la vida. ¿Me echas un ojo? No serás tú el gracioso de tu pueblo. Tendremos que derrotar a los secuaces de McCracken que están en la ciudad, pudiendo poner la barrera, que hará que los cerezos florezcan, y una vez terminamos nos iremos a este sitio, donde McCracken rompe los sellos que le hemos puesto y se libera, desbloqueando su forma final. Y ahora sí, tendremos el combate final contra McCracken, aquí y ahora. Este es otro combate increíblemente largo, en el que este pulpo feo nos va a estar pegando, anulando nuestras espiritaciones y por supuesto espiritándonos en área. Debemos atacarle en la panza para que abra esa boca y deje al aire la bolita morada esa, que es su auténtico punto débil. También podemos atacar a los tentáculos que le salen de la nariz, pero no sé muy bien si sirve para algo o no. Sus espiritaciones son muy pesadas, ya que confunden a todos los yokai y son de las más duras de quitar. También nos atacará en área con tinta de calamar, haciendo un buen daño, pero este equipo de 3 puede tanquear más o menos bien. Llegará un punto en el combate en el que le bajaremos la vida a la mitad o más, y aquí McCracken cambiará su color a un tono rojo y también su estilo de lucha. Seguirá usando espiritaciones, pero también ataques en área bastante potentes, como Tenta Fritanga. No sé en qué punto el combate se me torció mucho, con varios yokai KO a la vez, otros espiritados, pero por suerte su vida también caía más o menos a la vez. Nos pasaremos esta parte resucitando a nuestra gente, dándoles hamburguesas para que se puedan curar bien, y también resucitaremos muy a menudo a Tenongrio, ya que en caso de espiritación él es escurridizo y puede evitarlas más fácilmente. El combate se tuerce y me empiezo a quedar sin medicinas, y lo peor de todo es que ha sobrevivido con esa poca vida, obligándonos a tener que abrirle la boca de nuevo. Llegaremos a un punto en el que nuestros únicos supervivientes son Hermanion, al que tenemos que curar como podemos, y Benkei, quien se lleva nuestra última medicina. Hermanion se ataca a sí mismo y con un rayo lo debilita, dejando solo a Benkei. Conseguimos abrirle la boca y darle una hamburguesa a tiempo para resistir su rayo, y por fin con un último golpe lo debilitamos y ganamos el combate. Entre todos decidimos que debemos separar a los yokai de los humanos para que esto no se repita, y Whisper pone un sello en el árbol, haciendo que los yokai vuelvan a su mundo y dando así un final agridulce a esta aventura. Y así, amigos, es como nos hemos pasado Yokai Watch randomizado. El reto ha sido más o menos fácil hasta este último combate, y el poder tener a yokai bastante fuertes desde el principio, como Benkei, sin necesidad de tirar el Expendekai, está bastante bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro
vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!